en el gestor MySQL, donde realizamos nosotros algunos pasos para preparar a nuestro gestor para que éste recepte ya información que se recoja de los diferentes usuarios, de diferentes conexiones que pueda tener externamente, ¿no es cierto? Entonces, nuestro propósito es preparar a nuestro backend para que éste esté listo para receptar información. Entonces, dentro de eso habíamos visto que necesitábamos crear una base de datos y las tablas respectivas para que para poder hacer operaciones y algunas eh, trabajos que tenemos pendiente para lo que viene dentro del curso. Entonces, habíamos hablado también que vamos a trabajar con el lenguaje para administración de la data, con el lenguaje SQL, ¿no es cierto? El Language Structured Query. Entonces, dentro de esto, este se separaba en tres grandes componentes, que serían los DMLs, los DCLs y los DDLs, ¿no es cierto? Y vamos a iniciar con los DMLs con la sentencia select. Recuerden que dentro de los DMLs se encuentra el select, se encuentra el insert, se encuentra el delete, se encuentra el update y se encuentra el merge, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen una característica especial y por qué se separan es precisamente para darle ciertas seguridades a toda la administración de la data. Entonces, habíamos instalado el MySQL y dentro de esto les pedí que por favor preparen el esquema respectivo de un esquema de empresa cuyo usuario tiene que administrar estas datas y lo que ustedes debían haber hecho, les había indicado en cierta forma en la clase anterior. Entonces voy a pedir, por favor, a una persona, a Carlos Estrada, que me muestre, éntrate, por favor, SQL, conéctate mediante línea de comandos, levante, por favor, compártenos tu pantalla y empecemos a hacer eso. Ya, estás conectado, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿me puedes mostrar en qué usuario estás en este momento? Haz el query para mostrarme el usuario en el que estás conectado. disculpe, ¿me puede repetir? ¿En qué usuario estás conectado en este momento? En el, Muéstrame, por favor. en el root. A ver, pero habíamos acordado que tenían que crear un nuevo usuario, ¿no es cierto? Ah, no, sí, eso sí. Ya, Estaba entonces en el de conéctate a usuario. ese usuario, al usuario donde les pedí que generen ustedes la base de datos de la empresa. Ya. No tienes que desconectarte. Conéctate con el nuevo usuario que creaste. Ya, Ya, ahí conéctate. listo. Si pueden ver todos los comandos que está escribiendo su compañero, o quieren que se les haga grande un poco la pantalla. Que le agrande un poco, por favor. A ver, ayúdanos con eso. ¿Qué se Ya, ven? conéctate con el usuario nuevo que creaste. ¿Cómo se llama el usuario que creaste? A ver, denle un ratito. A ver, ¿dónde está? Eso tienen que ir tomando nota ustedes y creando bitácoras, ¿no? Sí, MySQL. No, ahí te estás conectando a root. Yo les pedí que creen un nuevo usuario, no con root. Ahí te estás conectando es a root. Ya, a ver, ya le hice con otro que fue el mío mismo. P, pero no me reconoció al momento de poner la contraseña. Incluso me tocó volver a instalar de nuevo el, el, el MySQL, pero no me funcionaba. No, no tiene nada que ver, no sé por qué no te haya funcionado. A ver, salte por favor. A ver, conéctate a root para que veas que lo que me estás diciendo no es A ver, no es así. Ya.
Desde ahí, hazle un create user. Create user, el nombre del usuario. ¿Todo Decíamos que mayúscula? vamos a crear un usuario llamado HR, ¿no es cierto? No, HR. Andrés, eso no deben hacer. Lo primerito que les dije, hacen ustedes. Tienes que poner entre comillas simples, no han hecho el deber. Por favor, desconéctate. Sí, desconéctate, por favor. Deja de compartir la pantalla. A ver, Ricky García, por favor. Listo, Inge, ya le presento. No hacen lo que se les pide, van a estar complicados, porque de aquí en adelante, si no tienen listo ustedes el esquema, realmente van a estar en serios problemas. A ver. A ver, compártenos, por favor. Claro, Inge. A ver, muéstrame en qué usuario estás conectado en este momento. No es show user. Un segundo. Tengo- Aquí está. Select current user. Aquí es distinto. Aquí estamos en MySQL. Select current user. Ya, ¿Puede ver? estás con el usuario, ¿con cuál usuario dice empresa? Ya. Empresa. Ajá. Hazle un select de las tablas, de todas las tablas que, perdón, hazle una visualización de todas las tablas que tienes creadas. Ahí está. Ya, entonces ahí tienes el country, ya, employees, ya, correcto. Esto es lo que tenían que haber hecho, ¿no es cierto? Vamos a revisar, por ejemplo, la tabla JAWS. Hazle una descripción de la tabla JAWS. ¿Cómo está creada esa tabla? Ponle, por favor, en el medio, que no podemos ver bien. Perdón. Comparte toda la pantalla negra, por favor, porque no podemos ver. No Perdón, necesitas perdón. lo que esté interno. Hazle una descripción de la tabla JAWS. Ya. La tabla Jobs, como pueden ver, se ha creado con esas columnas, ¿no es cierto? Con el Job ID, Job Type, Min Salary y Max Salary. Entonces, eso es de acuerdo al script que yo les había puesto en la clase anterior para que simplemente le hagan un control C, control V y vayan creando, ¿no es cierto? Y de ahí les pedí que ustedes inserten datos. Vamos a ver, hazle un select de todos los datos que están en la tabla Jobs. Visualicemos qué datos tiene con la instrucción select. Ahí está, Inge. ¿Se le puede ver? Aquí está el comando y aquí está la respuesta. Perdón. Que ahí está el resultado del comando select. A ver, déjame verle. A ver un ratito. Ya. Select. Ya. Entonces estoy visualizando todos los datos que ingresaron. Les dije al menos 5, ¿no es cierto? Así es, Inge. Bien. Entonces hazle un select de la tabla empleados también, por favor. Listo. Entonces, de esta manera es como debieron ustedes realmente hacer la tarea. Si no les dejo en el aula virtual, veo que no hacen la tarea. Bien, gracias. Deja de compartir. Listo, Inge. Bien, entonces vamos a trabajar hoy con la parte de la instrucción select. Permítame, voy a compartir mi ventana, ¿no? Sí pueden ver todos, ¿no? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Ya, como ven, este momento yo estoy en la tabla llamada empleados, ¿sí? La que tiene la primera columna que muestra en el describe de la tabla dice field. Entonces, son las columnas que forman parte de esta tabla, ¿no? El type es el tipo de dato que es parte de esta columna o de este campo. Luego viene una columna que dice null. Cuando está en no, es posible que esta columna
sea llave primaria. Entonces, por eso en el key dice pri. O también que sea una foránea o una llave no nula. Entonces, ahí me está mostrando en el key y en el default, ¿no es cierto? Y el extra es algún comentario que se pone realmente a la tabla, a la columna, perdón. Entonces, lo primero que decíamos es visualizar con el select el comodín para visualizar todas las columnas from y el nombre de la tabla, ¿no es cierto? Sí, entonces yo visualizo. En este caso yo no tengo datos, debo ingresar datos a la tabla respectiva. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es hacer lo siguiente. Si yo quiero visualizar, ¿sí? Solamente ciertas columnas que son parte de la tabla empleados, yo lo que hago es escribir el nombre de la columna. Si es que quiero más de una, le pongo coma y la siguiente columna, coma, por ejemplo, salary, ¿sí? Y le doy enter. Entonces me va a decir a mí que cómo es que voy a extraer los datos de esta tabla, ¿no es cierto? Ahora, lo que estoy haciendo, de acuerdo a la relación con álgebra relacional, ¿qué estoy haciendo? ¿Proyección o selección? ¿Quién me dice? Selección diría yo. Proyección. ¿Ah? Proyección. Es una proyección, ¿no es cierto? Sí, es una proyección, ¿de acuerdo? Ahora bien, van a hacer lo siguiente y les voy a pedir igual que me muestren el momento que ya terminen. Me van a listar o necesito que me muestren el apellido, el nombre, el correo y el salario de los empleados. Hagamos esa sentencia. ¿Puede repetir qué parámetros? Apellido, nombre, correo y salario de los empleados. Muéstranos, por favor, Sicha Kevin, muéstranos en pantalla lo que acabas de realizar. ¿No estás, Sicha Kevin? Es un taxi, Diego, por favor. Ya, Inge. Ahorita. Se puede observar. Recuerden que se califica actuación en clase, ¿no? Se puede observar, Inge.
A ver, ya, el apellido, el nombre, el email, el salario de la tabla de empleados, ¿no es cierto? De Sí. esta forma yo visualizo la información respectiva. Sí, ¿alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Está No, claro? Inge. Sí, Inge. Listo, Ya podemos gracias. compartir. Bien. A ver, la comandante de curso que nos muestre, por favor, un ratito la pantalla, porque yo no tengo datos, quiero indicarles unas instrucciones y necesito datos. Ya le muestro, Inge. Gracias. Si tienes datos, ¿no? Sí, Inge. Ya, compártenos toda la pantalla porque no se ve muy bien. Sí, sí. A ver, ahí. Ya, vamos primero a visualizar todos los datos de la tabla de empleados. Hazle una consulta a todos los datos, independiente de las columnas. De la tabla empleados. Sí. Entonces, la instrucción, select asterisco from employees, ¿no? Ajá. Employees. Ya. Ya. Bien. Ahora, por favor, vas a escribir, vamos a extraer, como habíamos puesto arriba, el apellido, el nombre, el email y el salario de la tabla de empleados. Por favor, vuelve a escribir el código que tienes arriba. Ya, el momento que yo escribí eso, ¿no es cierto?, en la ejecución, ustedes ven en la cabecera de la data, me aparece los códigos de la tabla, ¿no es cierto? En este caso es el nombre de cada columna, sin embargo está en inglés. Y si es que yo estoy trabajando para alguien que no entiende inglés, ¿qué hago? Utilizo alias, entonces vuelve a escribir solo el código, por favor. Ya, luego de las name, vamos a poner un alias. Ponle espacio. Ya. Y ya ponle apellido. Escribe apellido. En el first name, en igual forma, luego del first name, nombre. Y email, bueno, sí, puedes ponerle correo y en salario, salario. Ya, vuelve a ejecutar. Ejecútale. Ya, como ven ahí, estoy utilizando un alias para cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer nosotros el uso de filtros. Es decir, el momento que hicimos la consulta a la tabla de empleados nos mostró todas las tablas. Ahora quiero que me muestres, y vuelve a escribir lo que estabas anteriormente. Ya. Ya. Quítale el punto y coma, por favor. Ya. Espacio. Para el filtro utilizamos la cláusula where. Where, por ejemplo, quiero visualizar todos aquellos where, no web, where. Ah, perdón. Le escuché mal. Ya, where espacio, el nombre de la columna que voy a filtrar, por ejemplo, salario, salary. Le vamos a decir que me muestre a todos los empleados cuyos salarios sean mayores, pero todos después del mismo salario, ahí estamos fregados. Entonces ponle, ¿Le cambio? ¿O le agrego otro? no. A ver, ponle cuyos departamentos, department ID, where department ID. Quítale el salary, ponle department ID, quítale el salary. Okay.
Ok. Ya, ponle Department ID igual a 12, al 1012 que tienes ahí. O no, ¿cuánto tienes? 100.012 tienes. 100.000. Al código 100.012, los que pertenecen a ese departamento. Ya, punto y coma. Department de sistema. Ya. En este caso existe uno, pero si es que existieran más de uno, me mostraría todos aquellos empleados que pertenecen al departamento ese, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante que ustedes pongan más datos pertenecientes a otros empleados y en igual forma cambien los salarios, pongan distintos salarios para poder avanzar en la parte de las consultas, si no nos vamos a ver un poco restringidos en eso para poderles mostrar. Bien, pero eso me van a hacer para la siguiente clase. Entonces, lo importante aquí es que yo puedo filtrar datos, ¿no es cierto? Con la instrucción where. En la instrucción where, como pudieron ver, estoy filtrando en base a una columna. Vuelve a escribir el código, por favor. Ya, quítale el punto y coma. Ya, espacio. Yo puedo hacer un AND o un OR. Por ejemplo, AND. Perdón, Inge. Espacio AND. AND. Entonces yo puedo buscar otro criterio de búsqueda. Por ejemplo, yo podría decir AND salario igual a 300.50. Ponle salary igual a 300.50. Punto y coma. Uy, un error. Aquí ya no va el word, ¿verdad? No, los dos Es tenías que... eso. eso, solamente el AND, ya, enter. Ok. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer varios filtros y puedo utilizar el número necesario que quiera de ANDs. AND u OR, ¿sí? El AND u OR, pues, los operadores lógicos, recuerden ustedes el AND u OR, los conectores. Pues puedo hacer ese tipo de filtrados dentro de las sentencias select, ¿de acuerdo? Bien. Ya, puedes desconectarte, gracias. Ok, Inge. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Es sencillo, ¿no es cierto? Sí, Inge. Bien. Ahora, permítanme, voy a compartir. Voy a tener que poner, vamos a hacer lo siguiente porque si no, no vamos a poder avanzar. Van a ingresar ustedes más datos. Yo les había pedido 5 datos para cada tabla. Ahora me van a poner, por ejemplo, más datos para empleados que hagan referencia a otros departamentos, distintos salarios. Es decir, traten de poner un poco más de datos para poder continuar. Vamos a tomarnos unos 15 minutos en eso. Yo también voy a tratar de cargar data para que pueda poder indicarles lo que viene a continuación, ¿no? Entonces hagamos eso. Ok, Inge. Más o menos, ¿cuántos datos más agregamos? Traten de agregar datos variados, no un número exacto, no les puedo decir, pero sí datos variados que me permitan a mí, por ejemplo, tener empleados de distintos departamentos, que distintos salarios, etcétera, ¿no? Puestos de trabajo, etcétera. ¿Sí? Ok, Inge. Gracias. Es decir, que lo que veamos en un gestor nos sirve exactamente para cualquier otro gestor. En este caso, les voy a mostrar, yo tengo en mi máquina, tengo instalado Oracle. Entonces, van a ver que las instrucciones que acabamos de trabajar con SQL son exactamente iguales. Un pequeño cambio habrá en Oracle, pero el concepto es el mismo. Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla para que vean ustedes que estoy en este momento conectado
en modo de comando y voy a realizar la conexión respectiva a Oracle. Entonces, para eso le digo SQL Plus, ¿no es cierto? Y le digo el usuario con el que me voy a conectar y me pide la contraseña. Ingreso la contraseña. Estoy en este momento en el usuario respectivo. ¿Sí? Sí, ¿me están escuchando bien todos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces ahí, yo decía en MySQL, visualicen en qué usuario estoy en este momento conectado. Ustedes hacen un select user o current user, ¿no es cierto? Entonces aquí en Oracle es show user. Miren, me dice el usuario en el que estás conectado es HR. ¿Cómo visualizo yo las tablas en las cuales tengo disponibles? Le digo select asterisco con tab. Y visualizo todas las tablas que tengo disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto, como pueden ver ustedes, tengo el mismo esquema que en este momento están trabajando ustedes con MySQL. Hasta aquí el mismo concepto. Una pequeña diferencia, no he creado ninguna base de datos. Aquí viene una instancia por defecto, una instalación de Oracle. Si yo requiero instalar una base de datos, realmente debería ir y hacer otras instrucciones. Oracle es mucho más, digamos, más grande en cuanto a manejo. El concepto de base de datos acá es muy distinto. El concepto de como es superior es instancia y dentro de la instancia puedo tener varias bases de datos, pero es muy costoso, porque costoso en cuanto a recursos, en cuanto a almacenamiento. Entonces, no voy a crear una base de datos, voy a aprovechar la instancia que tengo y dentro de esa instancia yo puedo crear los usuarios que quieran, ¿no es cierto? Entonces es igual, create user, ¿sí? Un usuario llamado prueba, le digo identify prueba, por ejemplo, ¿sí? Y es exactamente igual. La instrucción es exactamente. Sí, me dice que no tengo privilegios suficientes, entonces en este caso yo debería conectarme a un usuario administrador. El usuario administrador, en el caso de Oracle, es ¿cierto? Y estoy conectado, le digo, estoy conectado a System. Este es el usuario administrador, muy similar al usuario root que tienen ustedes en este momento con MySQL. Entonces, ejecuto y miren, ahí está ya el usuario creado, llamado prueba. Entonces le digo, le doy en igual forma, le digo permiso de conexión, aquí son roles. Los permisos respectivos para que pueda conectarse y hacer diferentes operaciones. Sí, está conectado. Recuerden, estoy en el usuario System, me conecto al usuario prueba. Show user. Estoy en el usuario prueba. Entonces, exactamente igual. ¿Sí? ¿Alguna cosa, alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito. O sustracción, el asterisco o multiplicación y la división. ¿Cómo se utiliza? Miren, yo digo, seleccióneme el apellido, el salario y proyécteme una subida de salario en $300 para todos los empleados. Entonces le digo, salary más 300, ¿sí? Entonces, puedo utilizar el operador más. Lo que estoy haciendo es una proyección de una columna de datos,
¿sí? No estoy cambiando nada en la base de datos, no es que estoy alterando el salario, solamente estoy proyectando, si es que subo el salario, cuánto van a percibir mis empleados. Entonces, ejecuten ustedes, por favor, esta sentencia para que vean que en realidad sí funciona, ¿no? Veamos si funciona en este caso en MySQL. Entonces, lo que digo es select, ¿no es cierto? Selección. Yo voy a trabajar en Oracle, ustedes van a trabajar con MySQL y vamos a ver que funcionan exactamente igual. Le digo el apellido, el nombre, el salario. Al salario le vamos a proyectar un aumento de $300, decíamos, ¿no es cierto? Voy a ponerle aumento, por ejemplo. Aumento de salario. Y from la tabla. A ver en qué estoy. Ah, no. Ahí está. Miren, el salario actual y el aumento. ¿Sí? Como ven, el last name, first name, salary y el aumento de salario. ¿Sí? ¿Pudieron ustedes visualizar? Sí, Inge. ¿Puedo avanzar? ¿Todos lograron? Sí, Ya. Entonces, muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera yo puedo hacer una proyección. Los operadores funcionan tanto para numéricos, para fechas, en este caso, los operadores que acabamos de ver, ¿sí? Bien. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, yo estoy indicando que cuánto voy a percibir, sí, porque el salario que está guardando el empleado, en este caso es del mensual, cuánto voy a percibir, por ejemplo, en el año, ¿sí? Entonces, lo que hago es multiplicar por 12 y le voy a dar un aumento de $100, es lo que está haciendo, ¿no? Sí, vean también que esto funciona, ese tipo de operadores. Por favor, escriban ese código. Aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de la tabla que yo estoy manejando, tiene una columna que se llama comisiones, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, miren, aquí tengo un commission PCT, pues lo que está haciendo es viendo realmente cuánto representa la comisión que percibe cada empleado, ¿sí? Con relación al salario, ¿no?
escriban este código y analicemos la salida, por favor. Y me van a decir qué es lo que está sucediendo. Ah, no tienen la Commission PCT, ¿no? Ay, 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 perdón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo, les digo select, ¿no es cierto? Por ejemplo, first name, coma, salary, ¿sí? Commission PCT, que voy a hacer una multiplicación por 10 from employees. ¿Sí? Ya, ahora voy a ponerle junto al salario la comisión para que vean ustedes la diferencia. Ya, entonces, estos son mis datos de salida, ¿no es cierto? Sí. Como ven, ¿qué está sucediendo en relación a aquellos empleados que no tienen comisión? Me está enviando nulo, ¿no es cierto? A pesar de que, miren, si es que yo hago este tipo de operación, le digo salario, todos tienen salario, ¿no es cierto? Sumo la comisión. Me debería enviar datos, ¿sí? Por al menos del salario. Pero como tiene un valor nulo en comisiones, ¿sí? ¿Qué me está haciendo? Me está devolviendo nulo. Entonces, este es un tipo de, podríamos decir, no sé si se pueda señalar como error, pero es un tipo de instrucción que hay que controlar, porque debería al menos devolverme el salario, ¿no es cierto? Entonces, para eso existen funciones propias en cada uno de los gestores y vamos a ver oportunamente las mismas para que ustedes no vayan a cometer errores cuando estén en un diseño, ¿no? Entonces, bien, continuamos con esto. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Sí, Inge, una pregunta. En este caso, las operaciones las estábamos haciendo aritméticamente, ¿verdad? Pero ¿y si es posible realizar esa misma combinación, pero hacerlo de una forma, o sea, concatenar las columnas? Sí, ya vamos a ver todo eso. Ya vamos a ver, tranquilo. Ya, Inge. Ya, ¿alguna otra inquietud? Bien. Como les había dicho, el uso de los alias aquí en Oracle es de esta manera. Yo puedo poner el nombre de la columna, as, el nombre, el alias, ¿no es cierto? E inclusive sin el as, si es que la cadena que voy a poner como la alias tiene solamente una palabra. Si tiene más de una palabra, yo le pongo as y el nombre respectivo, o muchas veces se lo pone con doble comilla también, ¿no? Como pueden ver aquí, y me funciona en igual forma. En MySQL también funciona como pudieron ustedes visualizar, ¿no? Bien, lo que estaba preguntando su compañero, yo puedo concatenar. Miren, concateno dos columnas, el last name y el job ID, y le pongo un alias, as employees. Ahora, visualicen si es que pueden hacer una concatenación en MySQL, de esta misma forma. Y si no, habría que buscar el operador de concatenación en respectivo.
No, Inge, en mi caso no puedo. Ya, busquemos el operador de concatenación en MySQL. Sí existe. De ley existe. Busquemos. Lastimosamente no tengo yo instalado acá. Déjenme ver un ratito si es que puedo entrar. En este caso lo que se usa es la función concat, ¿no? Si pudieron ver. Sí, entonces existe, realmente todo existe relación. Entonces lo que quiero es que mostrarles que en realidad sí funciona todo en forma similar. Como vuelvo a señalar, hay pequeños cambios, pero funcionan, ¿no? Bien, continuamos. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿sí? Donde me está indicando, dice, consúlteme el last name y me ponga el nombre, perdón, el apellido es un puesto de trabajo y esto le pone como alias detalles del empleado. ¿Sí? Ahora, en el mismo concepto, a ver, traten de hacer ustedes en MySQL. Le van a poner para cada uno de los empleados, ¿no es cierto? Con este mismo concepto, le van a sacar el apellido del empleado y le van a poner como cadena, ¿sí? Recibe un salario y le ponen el valor del salario de todos los empleados. A ver, hagamos eso. Tratemos y busquemos la manera. Ya saben que hay una función, la manera como hacerlo. Hagamos el ejercicio. Vas a sacar el apellido, por ejemplo, dice el apellido por cada uno de los empleados, ¿no? Y tomo el apellido del empleado Ruiz, por ejemplo, Ruiz, le uno a la cadena que diga percibe como salario y le pongo el valor del salario. Luego el apellido, qué sé yo, Almeida percibe como salario 15,000, el apellido Carrera percibe como salario 10,000, así, para todos los empleados. ¿Y qué ¿Sí? le puedo presentar? Claro, espérame un ratito, ya voy a dejar de mostrar. Ya, muéstrame, por favor. No sé si se puede observar. Entonces Está muy aquí pequeño, puso, no se ve bien. ¿Le puedes agrandar, por favor? Agrándale la pantalla porque está pequeña, no la letra. bueno, Ya, ahí está mejor. en Sí, este caso puse recibe. sí, es correcto. No está mal, recibe el salario de 10,000. Exactamente. Sí, es lo que les pedí. Ya, Inge. Muéstrales, por favor, el código a todos para que puedan ver que en realidad funciona.
Esta En la parte. ventana antes de que te salgas. Exacto. Ahí vean, por favor, los que no sacaron todavía y escriban y confirmen que funciona. En Oracle también existe la función concat, pero también tiene la otra, como ven ustedes, el doble pipe. Entonces son las pequeñas diferencias de cada gestor, ¿no? Con esto ustedes están aprendiendo a la vez un gestor libre y un propietario. Gracias. Ya. Bien, sigamos. El distinct lo que me hace es, por ejemplo, si ustedes hacen un select, escriban select department ID from employees. Escriban eso, por favor. Y van a ver que si es que, en el caso que estoy yo mostrando, ¿no es cierto? Vamos a ver. Yo les digo select department ID from employees. ¿Sí? Miren. Esto es lo que van a obtener de salida si ya tienen algunos datos, como les había señalado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que me está repitiendo varias veces, por ejemplo, el 10, varias veces el 20, son los empleados que pertenecen a los distintos departamentos. Entonces, para que no se me repita, yo le puedo poner aquí distinct. Ya. Escriban esto. Distinct. Miren, ahí ya no se me repitió. Me muestra una sola vez. ¿Por qué me muestra blancos o nulos? Es porque hay empleados que no pertenecen a ningún departamento. En este caso, este esquema es hecho intencionalmente, no deberían existir esas situaciones porque recuerden, estamos trabajando con un modelo de interpretar, pero por cuestiones de ejemplos, en el caso de Oracle, ¿les funcionó? Sí, Inge. ¿Ya? Volvamos. ¿Puedo continuar si están todos en la misma situación, ¿no es cierto? Si es que estoy yendo muy rápido o algo, me avisan, por favor. Bien, vamos a trabajar ahora con un laboratorio, el primer laboratorio de SQL. Permítanme, voy a subir al aula virtual el laboratorio, ¿no?